millonario cruel encuentra el perdón, adoptando a un niño que le recuerda a su hijo perdido. No esperaba que su vida cambiara al cuidar de un niño que se parece a su difunto hijo, lo que lo lleva a reconsiderar sus decisiones y buscar el perdón. En lo alto de la ciudad, en una mansión que parecía desafiar las leyes de la arquitectura, vivía un hombre que lo tenía todo. Alejandro Velasco, un magnate conocido por su crueldad en los negocios, había construido un imperio a base de decisiones despiadadas y un control absoluto sobre todo lo que lo rodeaba. Sin embargo, dentro de los muros fríos de su hogar, lo único que reinaba era el silencio. Alejandro había aprendido a vivir con el vacío, o al menos eso creía. Desde la muerte de su único hijo, Samuel, 5 años atrás, algo dentro de él había cambiado para siempre. Samuel había sido la luz de su vida, el único ser humano que había logrado atravesar la coraza de dureza que Alejandro había construido a su alrededor. Pero su partida, trágica e inesperada, lo dejó atrapado en un ciclo de culpa y remordimiento que ningún éxito financiero podría llenar. Cada mañana, Alejandro despertaba en una cama demasiado grande y en una casa demasiado silenciosa. La servidumbre hacía su trabajo sin pronunciar palabra, pues sabían que cualquier intento de interacción sería en vano. Nadie se atrevía a hablarle y él no quería hablar con nadie. Su vida se había reducido a reuniones de negocios interminables, transacciones multimillonarias y la soledad absoluta que lo perseguía a donde fuera. El retrato de Samuel colgaba en la sala principal de la mansión, justo frente a la enorme ventana que daba al jardín. Alejandro solía detenerse frente a él, pero nunca por más de unos segundos. Había algo en los ojos del niño, en esa sonrisa que había sido su orgullo, que le resultaba insoportable mirar. Aquellos momentos le recordaban todo lo que había perdido, todo lo que no había sabido cuidar. Por eso, prefería esquivar la mirada y seguir su camino. Un día, mientras revisaba los interminables informes de su empresa en su despacho, algo en su interior cambió. Era un sentimiento sutil, casi imperceptible, pero que le hizo dejar el documento sobre la mesa y mirar nuevamente hacia la ventana, donde el jardín permanecía tan vacío como siempre. De pronto, sintió una punzada de culpa tan fuerte que lo dejó sin aliento. No podía seguir viviendo así, evitando todo lo que había significado amor y conexión en su vida. Decidido, pero sin comprender del todo el porqué, Alejandro tomó una decisión. Debía hacer algo que de alguna manera lo liberara del peso que llevaba en el pecho. Tal vez no podía traer de vuelta a Samuel, pero quizás había una forma de llenar, aunque fuera un poco, el vacío que lo consumía. Fue entonces cuando recordó algo que había escuchado semanas atrás. Un orfanato cercano estaba buscando familias dispuestas a adoptar. La idea de adoptar a un niño no era algo que había considerado antes, pero en ese momento parecía tener sentido. Tal vez, al ayudar a otro niño, podría redimirse de alguna manera, aunque el verdadero motivo de su repentino interés aún no le quedaba claro. Con esa resolución en mente, Alejandro supo que su vida no podía continuar igual. Se levantó de su silla y por primera vez en años se permitió albergar una pequeña chispa de esperanza. Aunque no sabía qué le deparaba el futuro, estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera, incluso si eso significaba confrontar los recuerdos más dolorosos de su vida. Alejandro no pudo dormir esa noche. La idea de visitar un orfanato para adoptar a un niño le parecía extraña, casi irreal. No era un hombre dado a los impulsos, y menos aún cuando se trataba de decisiones personales. Sin embargo, había algo en esa idea que lo inquietaba, que le hacía pensar que podría encontrar una forma de redimir la culpa que lo atormentaba desde la muerte de Samuel. A la mañana siguiente, decidió que era momento de actuar. Pidió a su asistente que organizara una visita al orfanato más cercano, aunque no dio detalles del motivo. La mujer, acostumbrada a sus excentricidades, no hizo preguntas y organizó todo para el mismo día. Alejandro, por su parte, no sabía qué esperar. Al llegar al orfanato,
Lo recibió una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida pero profesional. «Señor Velasco, es un honor tenerlo aquí», dijo, intentando ocultar su sorpresa al ver a un hombre tan poderoso en un lugar tan modesto. El edificio era pequeño, limpio, pero claramente carecía de los recursos que Alejandro veía todos los días en su mundo de lujo. «Gracias», respondió él de manera cortante, evitando cualquier conversación innecesaria. «Quiero ver a los niños». La directora lo guió por un pasillo largo y estrecho, donde se oían risas y pasos de pequeños pies corriendo. Al llegar a la sala de juegos, Alejandro vio a varios niños de diferentes edades. Algunos jugaban con bloques de construcción, otros corrían tras una pelota. La escena era caótica, pero también llena de vida, algo que él no había sentido en mucho tiempo. Mientras observaba desde la puerta, algo llamó su atención. En el rincón más alejado de la sala, un niño estaba sentado solo, concentrado en un libro de dibujos. Parecía mayor que los demás, quizás de unos 7 u 8 años, y aunque los demás niños corrían a su alrededor, él no se unía al bullicio. Alejandro lo observó por unos minutos, intrigado por su comportamiento retraído, pero lo que más le llamó la atención fue algo mucho más profundo. El niño tenía una expresión en el rostro, una mirada que le recordaba terriblemente a su hijo Samuel. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si el pasado lo estuviera persiguiendo, como si los fantasmas que había intentado ignorar durante años hubieran encontrado la forma de alcanzarlo. Por un momento, pensó en dar media vuelta y abandonar el lugar, pero algo lo detuvo. Quizás era el destino, o tal vez la culpa, pero supo en ese instante que no podía ignorar a ese niño. «¿Quién es él?», preguntó, señalando discretamente hacia el rincón. La directora siguió su mirada y sonrió con melancolía. «Ese es Mateo. Ha estado aquí por un tiempo. Es un niño muy inteligente, pero también muy reservado. Ha pasado por mucho». Las palabras de la mujer resonaron en la mente de Alejandro. Había algo en Mateo, en la forma en que se apartaba del mundo, que le recordaba a sí mismo. Era como si ambos estuvieran atrapados en sus propios dolores, incapaces de conectar con quienes los rodeaban. «Quiero conocerlo», dijo sin dudar, sintiendo una extraña urgencia en su voz. La directora, aunque sorprendida por la petición, accedió sin dudar. Llamó a Mateo, quien levantó la vista de su libro y con cierta reticencia se acercó a ellos. Cuando el niño se detuvo frente a Alejandro, ambos se miraron en silencio por un momento. Los ojos de Mateo, oscuros y profundos, parecían reflejar algo que Alejandro no podía identificar, pero que lo conmovía de una manera inesperada. «Hola», dijo Alejandro finalmente, sintiendo que su voz se quebraba un poco. «¿Te gusta leer?». Mateo asintió lentamente, pero no dijo nada. El silencio que siguió fue incómodo, pero Alejandro no lo rompió. Algo en esa quietud le parecía correcto, como si ambos compartieran un entendimiento tácito de lo que significaba la soledad. Después de unos minutos, la directora intervino. «Mateo es uno de nuestros niños más tranquilos. No habla mucho, pero es muy observador. Es un niño especial». Alejandro asintió sin apartar la mirada de Mateo. En ese momento lo supo. Ese niño no solo le recordaba a Samuel, sino que de alguna manera, verlo era como enfrentarse a sí mismo. No sabía si sería capaz de cuidar a un niño otra vez, no después de haber perdido a su hijo, pero sentía que debía intentarlo. «Quiero adoptarlo», dijo de repente, sorprendiendo tanto a la directora como a sí mismo. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas, pero una vez dichas, supo que no había vuelta atrás. La directora lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Es un gran paso, señor Velasco», dijo con cautela. «Sí, pero si está seguro, haremos todo lo necesario para que Mateo tenga un hogar». Alejandro asintió, sintiendo que, aunque no entendía completamente lo que estaba haciendo, era lo correcto. La adopción de Mateo no borraría el dolor de perder a Samuel, pero tal vez, solo tal vez, le daría una nueva oportunidad de redimirse. Alejandro dejó el orfanato con una sensación que no había experimentado en años: incertidumbre. Su vida,
siempre marcada por decisiones firmes y calculadas, ahora parecía tambalearse bajo el peso de una elección emocional. Había decidido adoptar a Mateo, pero no sabía si estaba realmente preparado para lo que eso implicaba, aunque había dado la palabra a la directora del orfanato. Por dentro se preguntaba si estaba tomando la decisión correcta. Durante los días siguientes, los trámites comenzaron a avanzar. Alejandro tenía los recursos y la influencia necesarios para acelerar el proceso de adopción, pero cada vez que su abogado le informaba sobre un nuevo avance, sentía una mezcla de alivio y miedo. ¿Qué le diría a Mateo cuando finalmente se mudara a su casa? ¿Cómo podría llenar el vacío que Samuel había dejado en su vida? ¿Y cómo evitar que Mateo se convirtiera en una especie de sustituto? Estas preguntas lo atormentaban en las largas noches solitarias en su mansión. Finalmente, el día de la adopción llegó. Alejandro condujo hasta el orfanato con el corazón acelerado, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. La directora lo recibió con una sonrisa cálida y después de algunas palabras formales, le indicó que Mateo lo estaba esperando en el patio trasero. Alejandro avanzó lentamente y cuando dobló la esquina lo vio. El niño estaba sentado en un banco con una pequeña mochila a su lado, observando las hojas caídas del otoño. Parecía tranquilo, pero Alejandro sabía que debajo de esa calma había una mente observadora y cautelosa. Mateo levantó la vista cuando escuchó los pasos de Alejandro acercándose. Sus miradas se encontraron y durante un momento ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, Alejandro se sentó a su lado en el banco. No sabía cómo iniciar la conversación. Era un hombre acostumbrado a dirigir imperios, pero allí, con un niño frente a él, se sentía completamente fuera de lugar. ¿Estás listo para irte?, preguntó Alejandro, tratando de sonar relajado, aunque su voz traicionaba un leve temblor. Mateo asintió lentamente. Sí, fue todo lo que dijo. El silencio que siguió era incómodo, pero Alejandro lo aceptó. Sabía que el niño necesitaba tiempo, y la verdad era que él también lo necesitaba. Después de unos minutos, se levantaron y caminaron juntos hacia el coche. Alejandro le abrió la puerta a Mateo, quien subió sin hacer preguntas ni mostrar emoción. El viaje de regreso a la mansión fue largo, y Alejandro no pudo evitar echar miradas furtivas a Mateo por el retrovisor. El niño estaba callado, mirando por la ventana, como si estuviera tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. Alejandro sabía lo que eso significaba. Después de todo, él también había aprendido a lidiar con el mundo en silencio. Cuando llegaron a la mansión, Mateo miró la enorme casa con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Era obvio que nunca había visto algo tan grandioso. Alejandro lo guió por los amplios pasillos, mostrándole las habitaciones y el jardín. «Esta es tu casa ahora», dijo, aunque en su interior la palabra «hogar» le resultaba extraña en ese contexto. ¿Cómo podía ser un hogar si ni siquiera él se sentía cómodo allí? Mateo asentía en silencio, observando todo a su alrededor. Finalmente, Alejandro lo llevó a la que sería su habitación. Había sido decorada de forma sobria pero elegante, con muebles caros y juguetes que, claramente, no habían sido elegidos por un niño. Era evidente que el lugar había sido preparado con premura por la servidumbre, siguiendo las indicaciones de Alejandro de ofrecer lo mejor. Pero al ver la reacción de Mateo, o más bien, la falta de ella, Alejandro supo que había cometido un error. «Si no te gusta algo, podemos cambiarlo», dijo, tratando de romper la incomodidad. Mateo lo miró, y por primera vez desde que habían salido del orfanato, habló más de una palabra. «No necesito juguetes nuevos», dijo con voz baja, pero firme. «Solo quiero un lugar donde pueda estar tranquilo». Las palabras de Mateo resonaron en Alejandro de una manera que no esperaba. El niño no estaba interesado en los lujos que Alejandro estaba dispuesto a ofrecerle. No quería ser impresionado por la riqueza. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que estaba repitiendo el mismo error que había cometido con Samuel. Pensar que el dinero podía compensar la falta de conexión emocional. El día pasó lentamente. Alejandro,
Acostumbrado a la soledad, no sabía cómo manejar la presencia de otra persona en su casa. Mateo, por su parte, se mantuvo distante, explorando la mansión con cautela, pero sin mostrar mucho interés en los objetos a su alrededor. Durante la cena, apenas intercambiaron palabras. Alejandro intentó hacer preguntas básicas, pero las respuestas de Mateo fueron breves y educadas, sin profundizar en nada personal. Esa noche, mientras se retiraba a su habitación, Alejandro sintió el peso de la responsabilidad que había asumido. Cuidar de un niño no era lo mismo que dirigir una empresa. No podía comprar el afecto ni la confianza de Mateo. Y aunque no lo dijera en voz alta, Alejandro sabía que la sombra de Samuel aún estaba presente, tanto en su vida como en su relación con Mateo. Antes de dormir, Alejandro pasó por el pasillo donde colgaba el retrato de su hijo. Se detuvo frente a él por más tiempo del habitual. El rostro de Samuel lo observaba desde el lienzo, y Alejandro sintió que, de alguna manera, el recuerdo de su hijo lo juzgaba. ¿Estaba buscando una segunda oportunidad con Mateo? ¿O simplemente estaba tratando de calmar su propia culpa? Los días que siguieron a la llegada de Mateo a la mansión fueron marcados por un incómodo silencio. Alejandro intentaba, de diversas maneras, establecer una conexión con el niño, pero todo lo que hacía parecía ineficaz. Aunque lo trataba con respeto y procuraba que no le faltara nada, sabía que había algo esencial que no estaba funcionando. Alejandro, acostumbrado a solucionar problemas con dinero, pensó que llenar la vida de Mateo con regalos caros podría ayudar a romper la barrera entre ellos. Contrató un decorador para transformar la habitación del niño en un espacio lujoso. Videojuegos de última generación, juguetes costosos y ropa de marca llenaron el cuarto en cuestión de días. Sin embargo, cada vez que Mateo entraba en su habitación, no mostraba el más mínimo interés por esos objetos. Se limitaba a sentarse en su escritorio, mirar por la ventana o leer algún libro que había traído consigo del orfanato. Una tarde, decidido a intentar otro enfoque, Alejandro llevó a Mateo a una tienda de juguetes. «Elige lo que quieras», dijo, esperando que el niño finalmente mostrara alguna señal de entusiasmo. Pero Mateo, con una expresión impasible, recorrió los pasillos de la tienda sin detenerse en nada en particular. Finalmente, se volvió hacia Alejandro y, con voz tranquila, dijo: «No necesito nada de esto, estoy bien con lo que ya tengo». Alejandro quedó desconcertado. No entendía por qué Mateo rechazaba sus gestos de generosidad. Para él, ofrecer lo mejor era la forma más clara de mostrar afecto, pero parecía que con Mateo eso no funcionaba. El niño seguía siendo distante, casi impenetrable. A pesar de estos rechazos silenciosos, Alejandro no desistió. Organizó salidas, intentó llevar a Mateo a lugares que creía que a cualquier niño le encantarían: parques de atracciones, zoológicos, eventos deportivos. Pero cada actividad terminaba del mismo modo, con Mateo observando todo a su alrededor sin mostrar mucho interés, como si estuviera allí por mera obligación. El único momento en que Alejandro vio una chispa de curiosidad en los ojos del niño fue durante una visita a una biblioteca. Mientras caminaban entre los estantes llenos de libros, Mateo se detuvo frente a una sección de aventuras y, por primera vez, preguntó si podía llevarse uno de los libros a casa. «Claro», respondió Alejandro, sorprendido por el pedido. Compró el libro de inmediato, esperando que ese pequeño paso fuera el comienzo de una conexión entre ambos. De vuelta en la mansión, Mateo se retiró a su habitación para leer, y Alejandro, en su despacho, reflexionaba sobre lo que estaba sucediendo. Se sentía impotente, algo que no había experimentado en muchos años. Controlar una empresa era sencillo en comparación con la tarea de cuidar y entender a un niño. Había subestimado lo complicado que sería conectarse con Mateo. Una noche, después de varios días de silencio tenso entre ellos, Alejandro se sentó en la sala, mirando sin mucho interés la televisión. De repente, Mateo apareció en la puerta del salón, sosteniendo el libro que le había comprado. «¿Puedo sentarme aquí?», preguntó Mateo con voz suave. Alejandro asintió, sorprendido por la iniciativa.
Mateo se sentó en el sofá opuesto y abrió el libro. Durante varios minutos, ambos permanecieron en silencio. Alejandro no podía evitar observar al niño de reojo, tratando de entender qué lo impulsaba a ser tan reservado. Después de un rato, Mateo cerró el libro y lo colocó sobre la mesa. «¿Por qué me adoptaste?», preguntó de repente, rompiendo el silencio de una manera inesperada. La pregunta tomó a Alejandro completamente por sorpresa. No estaba preparado para esa conversación y, por un momento, no supo qué responder. Finalmente, con un suspiro profundo, dijo: «No estoy seguro. Al principio pensé que sería una manera de ayudar a alguien, de hacer algo bueno, pero ahora no lo sé». Mateo lo miró fijamente, evaluando cada palabra. «No soy tu hijo», dijo sin rodeos, pero sin crueldad en su voz. «No quiero ser alguien que reemplace a otro». El comentario golpeó a Alejandro como una ráfaga de aire frío. Sabía que Mateo tenía razón, pero no esperaba que el niño fuera tan directo. La verdad era que, en algún lugar de su subconsciente, Alejandro había estado buscando algo que llenara el vacío dejado por Samuel. Había adoptado a Mateo no solo para darle un hogar, sino también para encontrar algún tipo de redención personal, una oportunidad de enmendar sus errores del pasado. Sin embargo, ahora se daba cuenta de que estaba proyectando sus propios deseos en un niño que no tenía la culpa de su dolor. «No te estoy pidiendo que lo seas», respondió Alejandro con honestidad, bajando la mirada. «No quiero que seas una copia de alguien que ya no está. Quiero que seas tú». Mateo asintió lentamente, como si estuviera procesando esas palabras. Aunque no dijo nada más, Alejandro sintió que ese breve intercambio había sido un avance, pequeño pero significativo. Por primera vez, ambos habían tocado el tema más delicado que flotaba entre ellos, la ausencia de Samuel y la sombra que esa pérdida proyectaba sobre su relación. A medida que los días pasaban, el ambiente en la mansión cambió de una calma tensa a una especie de tregua. Alejandro y Mateo comenzaban a interactuar más, aunque las conversaciones seguían siendo cortas y mayormente prácticas. El comentario de Mateo, «No soy tu hijo», seguía resonando en la mente de Alejandro como un recordatorio constante de que la conexión que buscaba no sería fácil de conseguir. Sin embargo, esa declaración también le había dado una nueva perspectiva. Mateo no necesitaba a un padre sustituto, necesitaba a alguien que lo entendiera por lo que él era, no por lo que Alejandro había perdido. A pesar de este pequeño avance, los desafíos seguían presentes. Mateo, aunque ya no tan retraído, seguía resistiendo los intentos de Alejandro de acercarse emocionalmente. El niño, acostumbrado a cuidar de sí mismo, no aceptaba la ayuda de nadie, ni siquiera de los empleados de la mansión. Hacía sus tareas solo, rechazaba cualquier oferta de asistencia y siempre se mantenía a cierta distancia. Era como si hubiera creado una barrera invisible a su alrededor, una protección que Alejandro no podía atravesar. Un día, después de un largo silencio en la casa, Alejandro decidió que era hora de hablar directamente con Mateo sobre lo que estaba ocurriendo entre ellos. Sabía que forzar una relación no era la solución, pero también sabía que continuar en ese estado de indiferencia solo alimentaría la desconexión. Mateo llamó a Alejandro, encontrándolo en su habitación, como siempre, absorto en un libro. El niño levantó la vista, esperando que Alejandro hablara primero. «Necesitamos hablar. No puedo evitar sentir que sigues alejándote de mí y quiero entender por qué». Mateo cerró el libro con calma, pero no respondió de inmediato. Miró a Alejandro durante unos segundos antes de encogerse de hombros. «No lo sé», dijo finalmente. «Es difícil». Alejandro se acercó, sentándose en el borde de la cama, algo que raramente hacía. «¿Difícil? ¿Qué es lo que te resulta difícil?», preguntó genuinamente interesado. «Todo», respondió Mateo, evitando su mirada. «Esta casa, esta vida. No me siento parte de esto. Me trajiste aquí y no sé lo que esperas de mí». Esas palabras dejaron a Alejandro paralizado por un momento.
Había subestimado completamente la presión que Mateo debía sentir al ser sacado de su entorno habitual para vivir en una mansión fría y vacía. La distancia entre ellos no solo era emocional, también era física. Mientras Alejandro vivía rodeado de lujo, Mateo, proveniente de un orfanato modesto, se sentía fuera de lugar. «Mateo, no espero que te conviertas en algo que no eres», dijo Alejandro, tratando de sonar sincero. «No espero que te adaptes de inmediato ni que todo sea fácil, pero quiero que sepas que estoy aquí. Quiero que sepas que no tienes que hacer esto solo». Mateo lo miró, aún con desconfianza. «¿Por qué me adoptaste, entonces? ¿Por qué yo?». Alejandro se quedó en silencio por unos momentos. Sabía que la respuesta era compleja, pero también entendía que no podía mentirle. «No sé si fue solo por ti o por lo que vi en ti. La verdad es que, cuando te vi por primera vez, me recordaste a alguien que perdí. Al principio, pensé que adoptarte me ayudaría a lidiar con mi propia culpa. Pero me equivoqué. No puedes reemplazar a nadie y no deberías sentir que tienes que hacerlo». Mateo mantuvo su expresión neutral, pero Alejandro notó que las palabras estaban calando en él. Era la primera vez que Alejandro se mostraba vulnerable ante el niño, la primera vez que admitía su dolor y sus propios errores. «Entonces, ¿qué pasa ahora?», preguntó Mateo, con un tono más suave, casi resignado. «Lo que pasa ahora es que empezamos de nuevo», respondió Alejandro, con una leve sonrisa. «No como el hombre que intenta ser el padre que perdió a su hijo, y no como el niño que cree que tiene que vivir a la sombra de alguien más. Solo tú y yo, entendiendo quiénes somos realmente». Mateo no respondió de inmediato, pero algo en su expresión cambió. Ya no había tanta resistencia en su mirada, como si finalmente hubiera entendido que Alejandro no lo estaba usando para sanar sus propias heridas, sino que, por primera vez, veía a Mateo como un individuo único y con sus propias necesidades. El día siguiente, Alejandro decidió hacer algo diferente. En lugar de los habituales planes extravagantes o regalos costosos, sugirió algo más simple. «Vamos a caminar», le dijo a Mateo por la mañana. «Solo nosotros, sin planes, sin destino, solo una caminata». Sorprendido por la propuesta, Mateo aceptó. Juntos salieron de la mansión y caminaron por el jardín, luego por un parque cercano. Durante gran parte del recorrido, el silencio fue su único acompañante, pero esta vez el silencio no era incómodo. Era un espacio donde ambos podían existir sin la presión de impresionar o cumplir con expectativas. En un momento, Alejandro se detuvo y señaló un banco bajo un árbol. «¿Quieres sentarte un rato?». Mateo asintió y ambos se sentaron mirando el paisaje. Alejandro sabía que no podía forzar una conversación profunda ni obligar a Mateo a abrirse de inmediato, pero ese simple acto de compartir el espacio en silencio era un pequeño pero significativo paso hacia la conexión. Con el tiempo, Mateo empezó a hablar más abiertamente, compartiendo pequeñas historias de su vida en el orfanato, de los pocos amigos que había tenido y de cómo había aprendido a cuidarse solo. Alejandro escuchaba atentamente, sin interrumpir, dejando que Mateo marcara el ritmo de la conversación. Ese día, ambos regresaron a la mansión con una sensación diferente. No era la cura a todos sus problemas, pero algo había cambiado. El muro entre ellos empezaba a desmoronarse, ladrillo a ladrillo. Los días siguientes estuvieron marcados por una nueva dinámica entre Alejandro y Mateo. Aunque las conversaciones no siempre eran largas, se notaba una mayor disposición por parte del niño a abrirse. Poco a poco, las barreras que Mateo había levantado comenzaban a desmoronarse, y Alejandro, por su parte, empezaba a entender que la clave no estaba en llenar el vacío con cosas materiales, sino en estar presente y ser alguien en quien Mateo pudiera confiar. Una tarde, mientras ambos estaban en el jardín, Alejandro se dio cuenta de que, aunque habían avanzado mucho, seguía existiendo un tema que nunca habían abordado directamente: el pasado de Alejandro y la sombra de su hijo, Samuel. Hasta ese momento, hablar de Samuel había sido algo que Alejandro había evitado a toda costa, como si al mencionar su nombre, todo el dolor volviera con más fuerza. Sin embargo,
Alejandro sabía que, para seguir adelante, tendría que enfrentar esos recuerdos, no solo por él, sino también por Mateo. «Mateo», dijo con voz calmada mientras ambos caminaban por el jardín, «hay algo de lo que no he hablado contigo, y creo que es momento de hacerlo». Mateo lo miró, con una mezcla de curiosidad y precaución. Sabía que algo importante venía, pero no dijo nada. Alejandro tomó aire, buscando la mejor manera de empezar. «Cuando te vi por primera vez en el orfanato», continuó Alejandro, «te vi porque me recordaste a alguien que fue muy importante para mí». Mateo frunció el ceño, claramente intrigado. «¿A quién?» «Mi hijo», dijo Alejandro, con una voz casi temblorosa. «Se llamaba Samuel. Era más o menos de tu edad cuando murió». El silencio que siguió fue denso. Alejandro no había pronunciado el nombre de su hijo en años, y ahora, al hacerlo, sentía como si un peso enorme cayera sobre sus hombros. Mateo, por su parte, lo miraba con atención, pero sin juicio. Sabía que Alejandro estaba compartiendo algo profundamente doloroso. «Samuel era todo para mí», continuó Alejandro, sin desviar la mirada. «Pero cometí muchos errores. Estaba tan enfocado en mi trabajo, en construir mi imperio, que no le dediqué el tiempo que debía. Siempre pensé que habría más tiempo para estar con él, pero un día ya no lo hubo». Mateo seguía escuchando en silencio, permitiendo que Alejandro hablara sin interrupciones. Para Alejandro, estas palabras eran como una confesión, algo que había reprimido durante demasiado tiempo. «Después de su muerte, me encerré en mí mismo. No sabía cómo lidiar con la culpa, con el hecho de que, tal vez, si hubiera estado más presente, las cosas habrían sido diferentes. La culpa me consumió, y todo lo que hice fue distanciarme de las personas que me rodeaban, incluso de mí mismo». Mateo bajó la mirada por un momento, como si estuviera procesando lo que Alejandro acababa de compartir. «¿Y pensaste que yo podría ser como él?», preguntó en voz baja, con un tono que no era de acusación, sino de simple curiosidad. Alejandro suspiró, sabiendo que la verdad no sería fácil de admitir. «Al principio, sí. Cuando te vi, pensé que quizás cuidarte a ti me ayudaría a corregir los errores que cometí con Samuel. Pero me equivoqué. No puedes reemplazar a nadie y no deberías sentir que tienes que hacerlo». El silencio volvió a envolverlos, pero esta vez no era incómodo. Era como si ambos estuvieran procesando el peso de las emociones que acababan de compartir. «Yo también perdí gente», dijo Mateo finalmente, rompiendo el silencio. «Mis padres murieron cuando era pequeño. Nunca tuve a alguien que se preocupara realmente por mí después de eso. Aprendí a cuidar de mí mismo porque no quería depender de nadie, porque cada vez que confiaba en alguien, terminaba decepcionado». Alejandro lo miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. Aunque las circunstancias eran diferentes, entendía el dolor de Mateo, el miedo a confiar en alguien solo para perderlo nuevamente. «Pero no tienes que hacer todo solo», dijo Alejandro, tratando de que Mateo entendiera que él estaba allí para quedarse. «Yo no soy perfecto y no puedo prometer que siempre lo haré bien, pero estoy aquí y quiero que sepas que puedes contar conmigo». Mateo lo miró y por primera vez Alejandro vio algo diferente en sus ojos, una mezcla de vulnerabilidad y esperanza. No era una transformación repentina ni un cambio completo, pero era el inicio de algo. Mateo había comenzado a bajar sus defensas y Alejandro lo notaba. «Está bien», dijo Mateo después de un momento. «Solo dame tiempo». Alejandro asintió, entendiendo perfectamente. «Tómate todo el tiempo que necesites». Esa noche, mientras ambos cenaban en la sala, Alejandro sintió que, por primera vez, el ambiente en la casa había cambiado de verdad. No era solo la ausencia del silencio incómodo o las breves interacciones. Era una sensación de que, finalmente, estaban en el camino correcto. Ambos habían revelado algo de sí mismos, y ese acto de vulnerabilidad había creado un vínculo que antes no existía. Al terminar la cena, Mateo se levantó y antes de irse a su habitación,
se volvió hacia Alejandro. «Gracias», murmuró, con una pequeña sonrisa tímida. No era una gran declaración, pero para Alejandro significaba más que cualquier otra cosa. Era la señal de que Mateo, poco a poco, estaba empezando a confiar en él. Cuando Mateo se fue a dormir, Alejandro se quedó en la sala, reflexionando sobre todo lo que había sucedido ese día. Se dio cuenta de que había estado buscando redención por los errores de su pasado, pero lo que realmente necesitaba no era expiar sus culpas. Lo que necesitaba era aprender a vivir con ellas y encontrar la paz en el hecho de que, aunque no podía cambiar lo que había ocurrido con Samuel, podía intentar hacerlo mejor con Mateo. Con el tiempo, la relación entre Alejandro y Mateo comenzó a florecer de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Las conversaciones, aunque todavía cautelosas, se volvían más frecuentes y naturales. Alejandro empezó a notar pequeñas diferencias en el comportamiento de Mateo. Ya no pasaba tanto tiempo aislado en su habitación, y aunque seguía siendo reservado, ahora estaba más dispuesto a pasar tiempo con Alejandro, incluso en silencio, como si ese simple acto de estar juntos fuera suficiente para ambos. Alejandro, por su parte, había dejado de intentar impresionar a Mateo con regalos caros o experiencias extravagantes. En lugar de eso, optaba por los gestos simples, como cocinar juntos en la cocina, aunque la mayor parte del trabajo la hacía el chef, o dar largos paseos por el jardín y los alrededores de la mansión. Esos pequeños momentos se convirtieron en la base sobre la cual ambos comenzaron a construir una relación más sólida. Una tarde, mientras ambos caminaban por el jardín, Mateo finalmente se atrevió a hablar de algo que nunca había mencionado antes. «Alejandro», dijo en voz baja, como si estuviera reuniendo valor para lo que venía. «¿Cómo era Samuel?». La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. Hasta ese momento, aunque había hablado de su hijo con Mateo, nunca había entrado en detalles sobre cómo era realmente. Sentía que hablar de Samuel de esa manera podría abrir viejas heridas, pero también sabía que esta era una señal importante. Mateo estaba mostrando interés no solo en el pasado de Alejandro, sino en comprender más sobre la vida que había tenido antes de su llegada. Alejandro suspiró, mirando al horizonte mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas. «Samuel era un niño muy especial», comenzó con una sonrisa nostálgica. «Era curioso, siempre haciendo preguntas. Le gustaba saber cómo funcionaban las cosas y siempre encontraba maneras de resolver problemas por sí mismo. Pero también era muy bondadoso. Tenía un gran corazón». Mateo lo miraba en silencio, escuchando atentamente cada palabra. «Recuerdo que, cuando tenía unos 7 años, me pidió que le comprara una bicicleta. Yo estaba tan ocupado con el trabajo que no lo hice de inmediato. Lo pospuse una y otra vez, pensando que tendría tiempo más tarde. Un día, llegó a casa con una bicicleta vieja que encontró en la basura. Se había pasado toda la tarde arreglándola él mismo. Cuando le pregunté por qué no había esperado a que yo le comprara una nueva, me dijo que no quería molestarme, que sabía que yo estaba ocupado. Alejandro hizo una pausa, sintiendo un nudo en la garganta. Nunca le compré esa bicicleta nueva. Pensé que siempre habría tiempo para hacerlo, pero me equivoqué». Mateo seguía en silencio, pero sus ojos reflejaban comprensión. Aunque no lo decía en voz alta, entendía el dolor que Alejandro cargaba. Sabía lo que era perder a alguien y vivir con la sensación de que no se había hecho lo suficiente. «Gracias por contármelo», dijo finalmente Mateo, con una voz suave. «Me gustaría haberlo conocido». Alejandro asintió, sintiendo una extraña paz al hablar de Samuel. Hablar de él no lo había lastimado tanto como pensaba, sino que, de alguna manera, lo había ayudado a sanar un poco más. Y lo más importante, había compartido algo de su pasado con Mateo, no como una carga, sino como un puente que los conectaba aún más. Con el tiempo, la vida en la mansión cambió por completo. Lo que antes era una casa fría y vacía, ahora estaba llena de pequeños momentos que daban vida a cada rincón. Mateo y Alejandro se habían acostumbrado a su nueva rutina,
y aunque ninguno de los dos lo admitía abiertamente, ambos sabían que se necesitaban mutuamente más de lo que habían imaginado. Una tarde, mientras estaban en la sala viendo una película, Mateo hizo algo que sorprendió a Alejandro. Sin decir nada, se acercó al sofá donde él estaba sentado y tímidamente se recostó a su lado. Alejandro sintió una ola de emoción al notar ese pequeño gesto de confianza. No dijo nada. Simplemente pasó un brazo por los hombros de Mateo y continuaron viendo la película en silencio. Era un gesto simple, pero en ese momento Alejandro supo que finalmente habían cruzado una barrera importante. Mateo, que durante tanto tiempo había mantenido una distancia emocional, finalmente estaba permitiendo que Alejandro se acercara a él, y no solo como una figura de autoridad o como el hombre que lo había adoptado. Lo estaba aceptando como alguien en quien podía confiar, como una persona con la que podía sentirse seguro. Esa noche, antes de irse a dormir, Alejandro se detuvo frente al retrato de Samuel una vez más. Lo miró durante unos minutos, pero esta vez, en lugar de sentir la carga de la culpa y el dolor, sintió gratitud. Samuel siempre estaría en su corazón, pero ahora había espacio para algo más, algo nuevo. No estaba reemplazando a su hijo, pero estaba aprendiendo a amar de nuevo, a cuidar de alguien que lo necesitaba y a sanar a través de esa conexión. La vida de Alejandro y Mateo había encontrado una nueva armonía. No había pasado mucho tiempo desde la noche en que Mateo se acercó a Alejandro en el sofá, pero ese pequeño gesto lo había cambiado todo. La confianza entre ambos se había consolidado, y poco a poco, la mansión ya no era ese lugar frío y vacío en el que Alejandro había vivido durante tanto tiempo. En su lugar, se sentía más como un hogar, un lugar donde ambos habían encontrado consuelo y compañía. Un día, mientras desayunaban juntos, Mateo miró a Alejandro con una expresión pensativa. «He estado pensando», dijo, con su habitual calma. «¿Qué te parece si hacemos algo para ayudar a otros niños como yo?» Alejandro lo miró sorprendido por la propuesta. «¿A qué te refieres?» «Bueno», continuó Mateo, «sé que tuviste que hacer mucho para adoptarme, pero en el orfanato hay muchos otros niños que no tienen la misma suerte. Tal vez podríamos hacer algo para ayudarles, como crear un lugar donde puedan sentirse seguros, donde no tengan que preocuparse por nada». Las palabras de Mateo resonaron profundamente en Alejandro. Durante años, había vivido una vida centrada únicamente en sus propios intereses y en el éxito de sus empresas. Nunca había considerado el impacto que podía tener en la vida de otros, especialmente en aquellos que más lo necesitaban. Pero ahora, gracias a Mateo, veía el mundo con otros ojos. «Es una gran idea», respondió Alejandro, asintiendo con una sonrisa. «Podríamos empezar por financiar algunos orfanatos, mejorar sus condiciones, y si todo va bien, incluso podríamos crear un proyecto más grande, algo que realmente cambie la vida de esos niños». Mateo sonrió, sintiéndose orgulloso de haber propuesto algo que no solo beneficiaría a otros, sino que también fortalecería el vínculo entre él y Alejandro. «Me gustaría ayudar», dijo con la misma convicción que había mostrado cuando sugirió la idea. «Quiero ser parte de esto». Alejandro, conmovido por la madurez y el sentido de responsabilidad que Mateo estaba mostrando, asintió. «Por supuesto, lo haremos juntos». Durante las semanas siguientes, Alejandro se sumergió en el proyecto con la misma dedicación que había puesto en sus empresas. Sin embargo, esta vez, su motivación era diferente. Ya no se trataba de acumular más riqueza o de expandir su imperio empresarial. Se trataba de usar su fortuna y sus recursos para crear un cambio positivo, para hacer algo que realmente importara. Con la ayuda de Mateo, comenzaron a trabajar en la creación de una fundación dedicada a mejorar las condiciones de vida de los niños en orfanatos, ofreciendo educación, apoyo emocional y un entorno seguro donde pudieran desarrollarse plenamente. El proceso no fue fácil. A pesar de la fortuna y la influencia de Alejandro, había muchos obstáculos burocráticos y desafíos logísticos que superar, pero con cada dificultad, Alejandro se sentía más comprometido con la causa. Por primera vez en mucho tiempo,
Sentía que estaba haciendo algo que tenía un propósito más allá de él mismo, y lo más importante, lo estaba haciendo de la mano de Mateo. Mientras trabajaban juntos en la fundación, Alejandro notaba cómo Mateo se iba transformando. El niño que había llegado a su vida siendo retraído y desconfiado, ahora mostraba una actitud más abierta y segura. Su participación activa en el proyecto lo hacía sentir útil, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. A través de las reuniones, las visitas a los orfanatos y las entrevistas con profesionales del ámbito social, Mateo comenzaba a entender el poder del cambio y el impacto que podían tener en la vida de otros niños como él. Un día, mientras visitaban un orfanato que la fundación había remodelado, Alejandro observó cómo Mateo interactuaba con los otros niños, les hablaba con empatía, compartía su historia, les daba esperanza. Ver esa escena llenó a Alejandro de un orgullo indescriptible. Sabía que, aunque nunca podría cambiar el pasado ni recuperar a Samuel, había logrado algo igualmente significativo. Había ayudado a Mateo a encontrar su propósito y en el proceso había encontrado el suyo. A medida que la fundación crecía, también lo hacía el vínculo entre Alejandro y Mateo. Lo que comenzó como una relación basada en la culpa y el miedo a repetir los errores del pasado, se había transformado en una relación genuina, basada en el respeto y el amor mutuo. Alejandro había aprendido a amar de nuevo, no como una forma de expiar sus culpas, sino como una manera de construir un futuro diferente, más lleno de significado y de conexiones reales. Finalmente, un año después del lanzamiento de la fundación, Alejandro decidió que era hora de cerrar el círculo. Organizó una ceremonia en el primer orfanato que habían apoyado, un lugar que ahora se había convertido en un centro modelo para el cuidado de niños en situación vulnerable. Durante la ceremonia, Mateo fue el encargado de dar un discurso. «Siempre pensé que estaba solo», comenzó Mateo, mirando a la multitud de niños, trabajadores sociales y benefactores. «Crecí creyendo que no podía depender de nadie, que no había nadie en el mundo que realmente se preocupara por mí. Pero estaba equivocado. A veces, las personas aparecen en nuestras vidas cuando menos lo esperamos y nos ayudan a ver que no tenemos que hacerlo todos solos». La audiencia escuchaba en silencio, conmovida por las palabras de Mateo. «Hoy, gracias a esta fundación, quiero que todos los niños aquí sepan que no están solos, que siempre habrá alguien dispuesto a ayudarles, alguien que se preocupe por ellos, y que, sin importar lo que hayan pasado, siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo». Alejandro, desde el fondo de la sala, no pudo evitar sentir una lágrima rodar por su mejilla. Había recorrido un largo camino, tanto en su relación con Mateo como en su propio proceso de sanación. Ahora, veía con claridad que el verdadero legado que dejaba no era su imperio financiero, sino la oportunidad de cambiar vidas, de construir algo significativo con el niño que había entrado en su vida cuando más lo necesitaba. Cuando la ceremonia terminó, Mateo se acercó a Alejandro y, sin decir nada, lo abrazó con fuerza. Era un abrazo que no necesitaba palabras, uno que expresaba todo lo que ambos habían construido juntos. ¿Se te gustó esta historia? Comenta abajo. Dale like y suscríbete para seguir más historias emocionantes como esta.